Bien, como les decía, esta es la clase de esta semana. Esta es el práctico de esta semana. Y básicamente nosotros ya vimos los elementos de ventilación la semana pasada. La primera clase de respiratorio nos encargamos de la fisiología de la difusión. En cuanto al transporte de oxígeno, lo vimos en sangre. Y hoy nos vamos a dedicar a la circulación pulmonar en todas sus versiones y a la relación de la circulación pulmonar con la ventilación. Entonces, hoy vamos a ver circulación pulmonar, ventilación pulmonar y relación ventilación-perfusión. Empecemos con la circulación pulmonar. Recordemos que lo habíamos hablado, de que la vena umbilical básicamente pasa a través del hígado, descarga en la vena cava del niño. Esta llega a la aurícula derecha, que a través del foramen oval permeable se comunica con la aurícula izquierda. La sangre entra al ventrículo izquierdo, entra a la aorta y va al sistema. Los pocos glóbulos rojos que logran entrar al ventrículo derecho entran por la arteria pulmonar y por el conducto arterioso son volcados directamente a la aorta. ¿Por qué ocurre esto? Porque durante la vida fetal las resistencias vasculares pulmonares son muy altas. Es decir, la circulación pulmonar no admite sangre. Ocurre que durante el crecimiento fetal hay una membrana que se llama septum primum y una segunda membrana que se llama septum secundum, que básicamente lo que generan es un foramen oval con capacidad de paso de sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Esto permite que la sangre no pase al ventrículo derecho y pase directamente a la aurícula izquierda, dando la descarga de toda la circulación directamente sobre la aorta. El punto es que durante el nacimiento, aquí está el foramen oval permeable, durante el nacimiento ocurre de golpe, como dijimos, la expansión de los pulmones y entonces las resistencias vasculares pulmonares bajan drásticamente. El descenso drástico de las resistencias vasculares pulmonares van a hacer que la sangre, cuando llega al ventrículo derecho, prefiera ir a una zona de menor resistencia. Ustedes saben que un fluido, la sangre, el agua, el aire, son fluidos, se traspasan o se trasladan de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Y básicamente lo que ocurre después del nacimiento con la expansión pulmonar es la caída drástica de la presión pulmonar. Fíjense, a igual tensión vascular, como la presión en la arteria pulmonar es muchísimo menor. Digamos que el circuito pulmonar es un circuito básicamente de baja resistencia y de baja presión. Esto va a permitir que los glóbulos rojos pasen y se capilaricen fácilmente a nivel pulmonar sin obstáculos o sin obstrucción en la circulación. En cuanto a la circulación pulmonar, vamos a ver dos aspectos: la circulación por arterias bronquiales y la circulación por arterias pulmonares. Es decir, al pulmón llegan dos sistemas arteriales. El arterial bronquial, rama de la aorta, con sangre con 120 milímetros de mercurio de presión sistólica y 80 milímetros de mercurio de presión diastólica, rica en oxígeno, y las arterias pulmonares que vienen del ventrículo derecho después de haber drenado la cava superior y la cava inferior, con una presión sistólica solamente de 25 milímetros de mercurio, una diastólica de 8 y rica en CO2, pobre en oxígeno y rica en CO2. En cuanto a las arterias bronquiales en sí, esta es bibliografía asociada que me gustaría que ustedes revisen respecto de la anatomía de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son ramas de la aorta y suministran al pulmón sangre oxigenada. Básicamente, el árbol bronquial vive del oxígeno que las arterias bronquiales le llevan. Ahora,
no todo el contenido de las arterias bronquiales llega a los bronquios. Ya vamos a ver. Esta sangre perfunde principalmente la pared de los bronquios y los bronquiolos, pero existen, como dijimos, conexiones entre las arterias bronquiales y las arterias pulmonares. Con lo cual hay un porcentaje de sangre que evita la circulación bronquial y que se anastomosa, hace un bypass, pasa directamente del sistema bronquial al sistema arterial pulmonar. Parte de la sangre drena de las venas bronquiales, rama del sistema ácigos, sistema de vasos sanguíneos, vuelve al corazón por la vena cava superior. Es decir, así como todas las arterias pulmonares drenan en venas pulmonares que terminan en la aurícula izquierda, las arterias bronquiales drenan en un sistema que se denomina sistema ácigos. Este sistema ácigos vuelve a la vena cava. Las arterias bronquiales ingresan al circuito cardiopulmonar sangre arterial oxigenada, que se satura de CO2, se carga de CO2 y descarga su oxígeno en las paredes de los bronquios. Esta mezcla de sangre de arterias bronquiales y arterias pulmonares es la explicación de lo que vimos en la primera clase. Si ustedes recuerdan, en la primera clase de respiratorio, vimos cómo la sangre salía del alvéolo con aproximadamente 104 milímetros de mercurio de oxígeno. Pero en realidad, si ustedes miden a sangre en la arteria aorta, le miden la presión arterial de oxígeno en la arteria aorta, esta presión arterial de oxígeno es de 95 y no de 104. El por qué es la mezcla previa del regreso o del retorno de las arterias bronquiales a las venas pulmonares, reduciendo la saturación por mezcla de sangre. El origen de las arterias bronquiales se da en torácica 5 y 6. Aquí tenemos una angiotomografía multicorte del nacimiento de las arterias bronquiales directamente de la aorta. Las arterias bronquiales se sitúan por detrás de los bronquios, irrigan a estas vías aéreas y básicamente dan origen a las vasa vasorum de los bronquios, básicamente generando la perfusión y la nutrición bronquial. Como dijimos entonces, es doble el sistema de irrigación pulmonar. Y siendo doble, quiere decir que hay dos fuentes, dos sistemas arteriales que irrigan el pulmón. Este es el motivo por el cual, cuando hay un infarto hemorrágico, cuando hay un infarto pulmonar, es decir, cuando se tapa una arteria pulmonar en un tromboembolismo de pulmón, después vamos a ver detalles, el pulmón hace infartos hemorrágicos. Porque si bien la sangre pulmonar se interrumpió y generó la necrosis del tejido pulmonar, también llega sangre por vía bronquial, que inunda el tejido muerto de sangre. Esto genera durante los infartos de pulmón la expectoración sanguínea. Esta expectoración sanguínea es conocida como hemóptisis. Hemóptisis. ¿Preguntas? Avanzo. El segundo sistema circulatorio pulmonar es el sistema de las arterias pulmonares. Esta es una angiografía pulmonar, este es el ventrículo derecho, este es el tronco de la arteria pulmonar, esta es la rama derecha de la arteria pulmonar y esta es la rama izquierda de la arteria pulmonar. Básicamente, la circulación pulmonar tiene como características resistencias que son un décimo de las resistencias sistémicas. Es decir, la resistencia en el capilar pulmonar es la décima parte de la resistencia de un capilar sistémico. La presión sistólica normal promedio de la arteria pulmonar es de 25 milímetros de mercurio, mientras que la presión sistólica promedio de la aorta es de 120 milímetros de mercurio. La presión diastólica de la arteria pulmonar es de 8 milímetros de mercurio, mientras que la presión diastólica de la arteria aorta es de 80 milímetros de mercurio. Lo que se define como presión media
de la arteria pulmonar es de 15 milímetros de mercurio. La presión media se calcula como tensión arterial media pulmonar es igual a tensión arterial diastólica pulmonar más tensión arterial sistólica pulmonar menos tensión arterial diastólica pulmonar sobre 3. Esta es la fórmula de presión arterial media. ¿La ven? ¿La están viendo? ¿Hola? Sí. Tensión arterial media pulmonar es la mínima tensión arterial diastólica más la diferencial dividido 3, tensión arterial sistólica menos tensión arterial diastólica sobre 3. Tensión arterial media pulmonar es tensión arterial diastólica más 1/3 de la diferencia entre sistólica y diastólica. Tensión arterial media es tensión arterial diastólica más 1/3 de la diferencial. ¿De acuerdo? Sí, profe. La circulación bronquial básicamente tiene bajo flujo, tiene una lógica de circulación sistémica porque es rama de la aorta y básicamente se dirige al árbol traqueobronquial. La circulación pulmonar tiene todo el flujo del ventrículo derecho. Todo lo que se descarga al ventrículo derecho termina en la arteria pulmonar y básicamente abastece al pulmón de sangre. Dado que recibe sangre que proviene de la vena cava inferior y de la vena cava superior, la saturación venosa, la saturación sanguínea en la arteria pulmonar se la conoce como saturación venosa mixta. La saturación venosa mixta es la saturación de la sangre de oxígeno, la saturación de oxígeno de la sangre en el tronco de la arteria pulmonar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿De qué depende la eficiencia de la circulación pulmonar? Va a depender, obviamente, de cómo empuja el ventrículo derecho al circuito pulmonar. Si el ventrículo derecho está en falla, claramente vamos a tener una circulación pulmonar deficiente. Va a depender de cuánta sangre llega a la aurícula derecha y por lo tanto al ventrículo derecho de las venas cavas superiores y venas cavas inferiores, es decir, del retorno venoso. Va a depender de las resistencias que el circuito pulmonar tenga. A menor resistencia, mejor flujo. Va a depender de cómo están los capilares pulmonares. Si el pulmón está destruido y no hay tejido pulmonar, obviamente la circulación pulmonar va a ser pobre. Va a depender, este es un concepto que vamos a ver al final, del shunt arteriovenoso. Analicemos ahora, y esto es muy importante, la fisiología de las resistencias arteriales pulmonares. En este sentido, tenemos múltiples sustancias u hormonas que generan vasoconstricción pulmonar. Las endotelinas, de las cuales en su momento hemos hablado, la angiotensina 2, la serotonina que ustedes conocieron en las plaquetas, el tromboxano A2 que ustedes conocieron en las plaquetas. Y hay sustancias que generan vasodilatación. Las prostaglandinas conocidas por ustedes, el óxido nítrico, y otras que vamos a conocer más adelante como el péptido arterial natriurético y otros. Pero básicamente, para ordenar estos conceptos, ustedes deben conocer 3 mecanismos de control de las resistencias vasculares pulmonares. Estos 3 mecanismos son la vía de las endotelinas, la vía del óxido nítrico y la vía de las prostaciclinas. Las endotelinas, esto es la célula endotelial, esta es la membrana basal, estas son las células musculares lisas del vaso pulmonar. Las endotelinas, cuando se produce el estiramiento o la inflamación de la circulación pulmonar, las endotelinas son producidas por la célula endotelial y volcadas hacia el músculo liso de la arteria pulmonar.
Siempre en fisiología que hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico para compensarlo, y la salud no es otra cosa que el equilibrio entre mecanismos agónicos y mecanismos antagónicos. Por lo tanto, tengo receptores A y receptores B de la endotelina, que generan vasodilatación y vasoconstricción. Si el individuo está sano, la cantidad de receptores va a ser igual y la vasodilatación va a ser compensada por la vasoconstricción. Si el individuo está enfermo, hay una sobreexpresión de receptores que generan vasoconstricción y entonces las resistencias pulmonares aumentan. La enfermedad va a cambiar la lógica y el porcentaje distributivo de estos receptores. Entonces, las endotelinas son producidas por las células endoteliales, básicamente son descargadas hacia el músculo liso, teniendo receptores para endotelina tipo A, que generan vasoconstricción, y receptores para endotelina tipo B, que generan vasodilatación. Estando en equilibrio, no tengo ni vasoconstricción ni vasodilatación. ¿Se entendió? Sí. Bien. La segunda vía que ustedes deben conocer es la vía del óxido nítrico. En la vía del óxido nítrico, la célula endotelial es capaz de transformar la L-arginina en L-citrulina y gracias a la óxido nítrico sintetasa, sintetizar óxido nítrico que pasa a la membrana basal y en la célula muscular lisa es capaz de generar GMP cíclico, bueno, sí, monofosfato cíclico. Esto es muy importante. El óxido nítrico, se lo voy a simplificar, el óxido nítrico de la célula endotelial llega, fíjense la importancia del endotelio, ¿no? El endotelio como órgano endocrino parácrino. El óxido nítrico llega a la célula muscular lisa. En esta célula muscular lisa genera la producción de GMP cíclico y simplificando la situación, el GMP cíclico va a reducir, a bajar, a minimizar la concentración de calcio en la célula lisa. No habiendo calcio, este es el calcio que llega a la troponina C, no se produce todo este fenómeno que vamos a ver muy específicamente cuando empecemos cardio, de contracción muscular. Al no producirse la contracción muscular, básicamente se produce vasodilatación pulmonar. ¿Se entendió? Sí. Avancemos. La tercera vía de control de las resistencias pulmonares es la vía de las prostaciclinas. Ustedes saben bien cómo funciona esto, porque lo vimos en las plaquetas. El ácido araquidónico, por la ciclooxigenasa, es transformado en prostaglandina G2H2, vasodilatadora, pero siempre que hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico en fisiología, y entonces la tromboxano sintetasa transforma la prostaglandina G2H2 en tromboxano, que genera vasoconstricción y que le genera a las plaquetas los pseudópodos que ustedes muy bien conocen. Básicamente, entonces, esta vía, en función de cómo se exprese, puede generar vasodilatación en la arteria pulmonar a través de las prostaglandinas G2H2 o vasoconstricción a través de la producción de tromboxano. Un punto muy importante es que el agente vasodilatador pulmonar más poderoso, el agente vasodilatador pulmonar más poderoso es absolutamente el oxígeno. El oxígeno básicamente tiene acciones o efectos absolutamente contrapuestos en la circulación pulmonar y en la circulación sistémica. En los pulmones, el oxígeno vasodilata y la hipoxia, es decir, la reducción del oxígeno, vasocontrae. En una arteria femoral, en una arteriola femoral, por ejemplo, el oxígeno vasocontrae y la hipoxia vasodilata. Este fenómeno inverso tiene un objetivo fisiológico que vamos a ver un poco más adelante. ¿Se entendió?
La hipoxia pulmonar vasocontrae, la hipoxia sistémica vasodilata, el oxígeno pulmonar vasodilata, el oxígeno sistémico vasocontrae. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. ¿Por qué ocurre eso? Durante la falta de oxígeno se produce hiperoxia, se producen radicales libres, se produce agua oxigenada. El agua oxigenada interfiere con el intercambio potasio-calcio de la célula muscular lisa, generando una acumulación de calcio en el citoplasma de la célula muscular lisa arterial pulmonar. Este exceso de calcio, así como la reducción de calcio generaba vasodilatación por efecto del GMP secundario a la llegada del óxido nítrico, el exceso de calcio genera vasoconstricción. Entonces, básicamente, durante la hipoxia se liberan mediadores redox, agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, que inhibe los canales dependientes de potasio en la célula del músculo liso de las arterias pulmonares. Más calcio, más activación de la troponina C. Más activación de la troponina C, más vasoconstricción muscular lisa y por lo tanto menos circulación. Caída del oxígeno, vasoconstricción. ¿Quedó claro? Fabio, ¿quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Bien. Avancemos entonces. La presión pulmonar, básicamente, la presión media pulmonar, como dijimos, es 14 más menos 3 milímetros de mercurio, siendo su límite normal de 20 milímetros de mercurio. Básicamente, por encima de 25 milímetros de mercurio, tenemos una enfermedad que, así como hay un aumento de la presión arterial sistémica, hay un aumento de la presión arterial pulmonar. Y a esto se lo llama hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar es de 5 tipos. Básicamente, el 50% de los pacientes que sufren hipertensión arterial pulmonar a los 2 años están muertos. Es importante un diagnóstico precoz en este sentido y ocupa aproximadamente 25 millones de personas entre 40 y 50 años en el mundo. Más frecuente en mujeres entre 20 y 50 años, sobre todo mujeres que tienen antecedentes de abuelas, madres, padres con hipertensión pulmonar, mujeres que han consumido fármacos para adelgazar. Los fármacos para adelgazar generan anorexia, por lo tanto son anorexígenos. Pacientes con enfermedades del colágeno como el lupus, la artritis reumatoidea, y pacientes con HIV. Todos estos pacientes tienen un desequilibrio en los receptores de endotelina y en los mecanismos que acabamos de ver que generan hipertensión pulmonar. Solo en la Argentina hay 2.100 casos de hipertensión arterial pulmonar, un individuo al cual le falta el aire, porque la expresión de esta enfermedad es la falta de aire, le falta de aire en reposo, en la cama, a los 2 años y medio está muerto. Cuando le falta el aire al vestirse, a los 6 años está muerto, y cuando le falta el aire subiendo una escalera, a los 8 años está muerto. Es decir, cuando la fisiología que acabamos de ver del control de la circulación pulmonar se pierde, se van a perder muchas vidas. Esta es bibliografía complementaria respecto de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Preguntas hasta acá? No. ¿No? Melina, ¿todo bien? Sí, profe. Larisa, ¿todo bien? Sí, profe. Muy bien, Larisa, Está muy todo bien. Ítalo, ¿todo bien? Tranquilo, profe. Tranquilo, muy bien. No, no tan bien como cuando estabas esquiando en la foto, ¿no? Pero bien. ¿Estás en Brasil o estás acá? Estoy acá. Acá.
Bueno, nos tomamos 5 minutos, 3 minutos para revisar el WhatsApp y seguimos, ¿sí? Sí. Bueno. ¿Todo bien? Kenia, ¿todo bien? Sí, profe. Muy bien. Yasmín, ¿todo bien? Sí, profe. Muy bien. Hola, Yusi, ¿cómo va la cosa? Bueno, avancemos. Oi, profe, consegui hablar. Estou bem, e vós? Bien, ¿estás acá o estás en Brasil? Estou acá. Bueno, Eu não fui para o Brasil. avancemos. Entonces, nosotros ya con esto agotamos los temas, los tópicos que ustedes no pueden dejar de saber respecto de la fisiología de la circulación pulmonar. Vamos a evaluar, ya vimos la clase pasada, los mecanismos con los cuales la bomba torácica ingresa y egresa aire de los pulmones. Vamos a evaluar ahora la ventilación pulmonar. Y en este sentido, vamos a clasificar y entender qué cosas son los espacios muertos. Los espacios muertos los podemos clasificar en espacio muerto anatómico, espacio muerto fisiológico y espacio muerto patológico. ¿Qué son? El espacio muerto anatómico es básicamente toda porción del aparato respiratorio que no está histológicamente diseñado para el intercambio gaseoso. Es decir, hablamos de tráqueas, bronquios, bronquiofuentes, bronquiolos, y básicamente no logran, no están pensados de ninguna manera para realizar hematosis. A este espacio muerto anatómico se suma una cierta cantidad de alvéolos que circunstancialmente pueden estar no generando hematosis. Como por ejemplo, en este momento, a ustedes y a mí que estamos sentados, los alvéolos que están en las bases de nuestros pulmones están ingurgitados de líquido, están con mucha presión hidrostática y están colapsados. A esos espacio muerto se los llama espacio muerto alveolar, y la suma de espacio muerto alveolar y anatómico es el espacio muerto fisiológico. Lógicamente, si nos ponemos a hacer ejercicio, el espacio muerto alveolar desaparece porque esos alvéolos de la base son ventilados, son reclutados, eso se llama reclutamiento alveolar, y entonces desaparece. Durante el ejercicio el espacio muerto anatómico y el fisiológico son iguales, porque el alveolar desaparece. Finalmente tenemos el espacio muerto patológico, que es el alveolar más el anatómico más los tejidos dañados que ya no pueden producir hematosis.
El espacio muerto anatómico básicamente comprende la nariz, la faringe, la tráquea y 150 centímetros cúbicos de bronquios infratraqueales. En este sentido, hay que aquí ingresar con un nuevo concepto. Y el nuevo concepto es el concepto de ventilación alveolar. Ustedes recuerdan que habíamos dicho en la clase pasada que volumen minuto respiratorio era frecuencia respiratoria por volumen corriente. Pero claro, porque hay espacio muerto anatómico, no todo el volumen corriente llega a los alvéolos. Entonces, si yo quiero saber cuál es la ventilación alveolar, B corta con el puntito arriba, A mayúscula, alvéolo siempre es A mayúscula, es frecuencia cardíaca por todo lo que metí, el volumen corriente, menos el espacio muerto, el volumen del espacio muerto que queda en las vías aéreas y que básicamente nunca llega al alvéolo. Entonces, ventilación alveolar es frecuencia respiratoria por la diferencia entre volumen corriente, o también denominado volumen tidal, y espacio o volumen muerto, o espacio muerto. ¿Queda claro este concepto? Sí. Sí. Avancemos. Esta es una laringoscopía directa en la cual estamos viendo la epiglotis, la glotis, las cuerdas vocales y más allá la tráquea. Esto básicamente es nariz, faringe, tráquea y por debajo hay 150 centímetros cúbicos más de espacio muerto anatómico. El aire de las vías aéreas ingresa, aquí tenemos el ingreso por endoscopía digestiva alta, más allá de la laringe, más allá de la glotis, ¿sí? Y básicamente acá tenemos la bifurcación traqueal, el carrefour traqueal, con el nacimiento del bronquio fuente izquierdo, aquí, y el bronco fuente derecho a la derecha. Seguimos más abajo, y aquí estamos ingresando al pulmón derecho, y entonces aquí tenemos el nacimiento del bronquio fuente, aquí estamos viendo esto, ¿sí? El nacimiento del bronquio fuerte del lóbulo inferior, el nacimiento del bronquio fuerte del lóbulo medio, y el nacimiento del bronquio fuente del lóbulo superior. Esta es una reconstrucción 3D de lo que acabamos de ver con el ingreso al bronquio fuente del lado izquierdo. Esta es una angiotomografía multicorte en la cual estamos viendo el nacimiento de la tráquea con el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Bronquio fuente derecho e izquierdo que siempre tienen esta lógica. El bronquio fuente izquierdo derecho es más vertical y más corto, y el bronquio fuente izquierdo es más largo y más horizontal porque tiene que pasar más allá del corazón para poder llegar al pulmón izquierdo. Todo este sistema está tapizado por un sistema de cilias. Las cilias forman parte del sistema de defensa de la vía aérea. El sistema de defensa de la vía aérea tiene 3 mecanismos, la vía aérea, para defenderse. Primero, el moco. El moco lo que hace es empaquetar, meter en un paquete al cuerpo extraño que entró en la vía aérea. Ese paquete, que es el moco, que encierra al cuerpo extraño de la vía aérea, es transportado por las cilias hacia la vía aérea superior y después eliminado a través de la tos, de la expectoración, hacia el medio externo. Entonces, primer mecanismo, el moco. Segundo mecanismo, el movimiento ciliar. Y tercer mecanismo es la broncoconstricción. Lo único que sabe la vía respiratoria cuando es agredida es producir moco, acelerar el movimiento ciliar y generar broncoconstricción. Todos estos fenómenos básicamente están referidos o están comandados por inervación sensitiva, inervación motora e inervación del sistema nervioso autónomo. La sensitiva básicamente deviene de las ramas del trigémino, la motora de broncomoción, de los músculos cutáneos, y básicamente hay una inervación simpática y parasimpática.
La inervación parasimpática deviene del ganglio ptegopalatino y básicamente induce broncoconstricción y producción de moco. La inervación simpática viene del plexo carotídeo externo y básicamente induce broncodilatación y freno en la producción de secreciones. La broncoconstricción básicamente se produce con una lógica de U, es decir, el cartílago traqueal, bronquial, tiene una forma de U y está cerrado básicamente por un músculo. Cuando el músculo se contrae, el cartílago se cierra, la U se transforma en O y entonces se genera vasoconstricción. Los mecanismos simpáticos del control broncomotor básicamente devienen, hay tres tipos de receptores adrenérgicos que vamos a ver muy extensamente cuando veamos cardio, pero sepan que los beta 1 son cardíacos y renales, los beta 2 son pulmonares y uterinos, y los beta 3 son tejido adiposo y muscular liso. Todo esto lo vamos a ver mucho más extensamente después. Los receptores beta 2, básicamente a nivel bronquial, generan broncodilatación y a nivel uterino son tocolíticos. ¿Qué significa tocolíticos? Que relajan el útero. Tocos es útero. El tocoginecólogo básicamente es un especialista del útero, así como yo soy un especialista en el corazón. Entonces, todo este control que se produce broncodilatador y broncoconstrictor tiene los receptores adrenérgicos que vimos y tiene receptores también muscarínicos. Mientras que los receptores adrenérgicos simpáticos básicamente tienen como neurotransmisores a la adrenalina y noradrenalina, los receptores parasimpáticos tienen como neurotransmisor a la acetilcolina. Los hay de tres tipos. Mu1 está básicamente facilita la transmisión sináptica y aumenta la secreción de moco. Mu2, que básicamente genera la liberación de acetilcolina, con lo cual genera broncoconstricción, y Mu3, que básicamente también genera broncoconstricción, pero aumento de la secreción de moco. Hay una enfermedad que básicamente se radica en el déficit de un individuo, un déficit genético de un individuo en la producción de tubulina. Cuando un individuo no puede producir tubulina por un déficit genético, las cilias de la vía aérea no son eficientes, con lo cual el paciente tiene, cuando es recién nacido, infecciones respiratorias graves. Durante niño, ese paciente va a tener asma, bronquiectasias y otitis, es decir, donde hay cilias no funcionan. Y las mujeres adultas con síndromes de Cartogner, por no tener cilias que desplacen el óvulo fecundado hacia el tercio distal, es decir, hacia el tercio proximal, perdón, es decir, hacia el útero, van a tener embarazos fuera de lugar, embarazos ectópicos. Y los hombres van a tener espermatozoides sin cilias, con los cuales no van a tener aquinetospermia, es decir, los espermatozoides no se van a mover y estos individuos van a ser infértiles. ¿Qué es el asma? El asma básicamente es una patología en la cual hay una tendencia a la modificación de la estructura traqueal con ensanchamiento de sus paredes y obstrucción de su luz, básicamente secundaria a una inflamación crónica por agentes que normalmente a otros individuos no le producen efectos. La definición de asma es la enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas en las cuales muchas células y elementos celulares intervienen. Esta inflamación genera una obstrucción, sobre todo expiratoria, de las vías aéreas, con lo cual el tórax de estos pacientes silba cuando quiere respirar, es decir, se producen sibilancias, y básicamente lo hacen retenciones de aire, no pudiendo generar expiración. Estos pacientes obviamente tienen un volumen expiratorio forzado en el primer segundo muy deteriorado. Fíjense el bronquio normal y fíjense el bronquio de un asmático, con pared inflamada, con exceso de moco y con constricción de la vía aérea, con imposibilidad para evacuar el aire al momento de la expiración.
Entonces, el espacio muerto lo podemos definir como espacio muerto fisiológico y dijimos también que como espacio muerto alveolar. Cuando los alvéolos son ventilados pero están privados de flujo sanguíneo, no contribuyen al intercambio gaseoso. Este es el espacio alveolar muerto. Lógicamente, esto es un fenómeno de reposo que durante el ejercicio desaparece. Por eso es fisiológico, ¿sí? Es espacio muerto fisiológico. Bien. Entonces dijimos que las variables de perfusión del pulmón son la función del ventrículo derecho, el retorno venoso a aurícula derecha e izquierda, las resistencias pulmonares, la integridad capilar y el shunt. Entonces evaluemos, después de revisar el WhatsApp, los parámetros de relación ventilación pulmonar que nos falta comprender. ¿Preguntas? Profe, ¿el asma es considerado una EPOC o no? No. La enfermedad pulmonar obstructiva, ¿quién me habla? Ana Luisa. Ana Luisa. A ver, acá estamos. Ahora te veo. El EPOC es básicamente una enfermedad pulmonar obstructiva, pero básicamente se da por destrucción del tejido pulmonar alveolar. También, obviamente, estos pacientes tienen una enorme producción de moco y un árbol respiratorio inflamado. Pero el asma bronquial es un fenómeno estrictamente bronquial de broncoconstricción. Lógicamente, un asma bronquial crónico y progresivo puede, de alguna manera, también terminar en lo que se llama EBOC, enfermedad bronquial obstructiva crónica, o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Te contesté la pregunta? Sí, profe, gracias. ¿Más preguntas? Profe, eu não escutei bem. Na asma, o volume expiratório forçado no primeiro minuto é bajo, Segundo, ¿no? Fabio, el primer segundo. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es muy pobre, porque vos tenés bronquios contraídos y el pulmón no puede evacuar su volumen, porque están cerrados los bronquios. Entonces, en el primer segundo, ese individuo va a tener un FEF sub 1, un volumen expiratorio forzado, en el primer segundo muy pobre, o VEP sub 1, o volumen expiratorio forzado. ¿Se entiende esto? Sí, entonces sería una patología restrictiva. No, Fabio, obstructiva. Porque Obstructiva. aquello que altera el VEP sub 1, el flujo expiratorio, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, depende o está viendo qué pasa en la vía aérea superior. Y esos son los perfiles obstructivos de la espirometría. Los perfiles restrictivos, como dijimos en la clase pasada, son aquellos donde no el VEP sub 1, pero sí la capacidad vital total está restringida. ¿Sí? Sí, sí. ¿Queda claro? Sí, entendí. Bien, más preguntas. Profe, Sí. en la restrictiva hay siempre el colapso de la válvula. En la restrictiva puede haber o colapso alveolar o inundación alveolar. Si vos tenés insuficiencia cardíaca y los alveolos llenos de agua, hay restrictiva. ¿Sí? Claro. Es decir, vos tenés en la restrictiva que el volumen alveolar no es eficiente. No es eficiente. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, cáncer, una neumonía, todo eso te da restricción del volumen alveolar. Cuando hablamos de restrictivo, estamos hablando de restricción del volumen principal de aire, que es el volumen que aloja los alvéolos. ¿Sí? Claro. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Más preguntas. Pablo, ¿vamos bien? Profe. Hola. ¿Todo bien, Pablo?
Todo bien. Prof, Bien. Ítalo, ¿tenías algo para preguntar? sim. Esses assuntos que vos habla são os mesmos assuntos que se passa ao bebê em biologia, que se mescla sangue arterial com venosa, em hígado, em paranormal, essas coisas? Lo vediamo fra 10 minuti in questo stesso canale. Sì? Grazie. Sì. Prego, aspettami 5 minuti e ne parliamo. Dale. Bueno, ¿qué más, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada más? Nos tomamos 5 minutos y seguimos. ¿Sí? Bueno, ¿estamos para seguir? ¿Estamos para seguir? Vamos. Sim. Bueno. Sí. Para frente, Brasil. Vamos. Ya hablamos de la circulación, hablamos de la ventilación y ahora vamos a hablar de la relación ventilación-perfusión. Este es un dato médico muy importante en terapia intensiva, muy importante en fisiología respiratoria, muy importante desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista terapéutico. La relación ventilación-perfusión la vamos a simbolizar con una V corta para la ventilación y una Q para la perfusión. Con lo cual la vamos a nombrar o la vamos a simbolizar, como relación BQ. Es la relación entre la cantidad de aire que ingresa al alvéolo y la cantidad de sangre que le llega al alvéolo. Relación ventilación-perfusión. Y básicamente, para poder entender la relación ventilación-perfusión, yo voy a determinar 3 zonas diferentes del pulmón, que se van a denominar zonas de West. Zonas de West. Ahora yo les hago una pregunta. Necesito que me contesten. Este es el tronco de la arteria pulmonar izquierda. Esta es una angiografía pulmonar, este es un catéter puesto en la pulmonar que está inyectando contraste. ¿Sí?
Díganme, en este pulmón, ¿qué se llena antes de sangre? ¿Las bases o el vértice? Las bases. Claramente, ¿no? La sangre baja, ocupa las bases y finalmente, más tardíamente, llega la perfusión al vértice, ¿sí? Este es un fenómeno central. En la zona 1, que básicamente, zona 1 de West, que básicamente ocupa los vértices pulmonares, la sangre es como que le cuesta vencer la gravedad y llega más tarde que al resto de las zonas del pulmón. En la zona 1, la presión hidrostática es menor, que la presión de la aérea del alveolar. Es decir, el alvéolo está bien inflado de aire, está bien lleno de aire, pero la sangre llega escasamente al alvéolo porque en posición vertical la gravedad la tira para abajo. En la zona alta llega mal. El agua llega al tanque con dificultad. En estos casos, en la zona 1, no hay flujo sanguíneo por compresión de capilares, los capilares colapsan y la relación ventilación-perfusión es mayor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más de 1 litro de aire por cada litro de sangre. Hay más de 1 litro de aire por cada litro de sangre. La relación BQ es mayor a 1. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. En la zona 2, la perfusión y la ventilación se igualan. La presión capilar pulmonar es igual o más o menos parecida a la presión aérea, con lo cual la relación ventilación-perfusión en la zona 2 de West es igual a 1. La relación BQ en la zona 2 de West es igual a 1. En la zona 3 de West, que básicamente involucra las bases pulmonares, la sangre, como dijimos, tiende a caer por gravedad y a acumularse en la base pulmonar. Obviamente, esto siempre que el paciente esté en posición vertical, esté sentado o esté parado, es decir, en posición anatómica. En esta zona, la presión hidrostática capilar es mayor que la presión del alvéolo. ¿Qué quiere decir? Que si estos son los capilares rodean al alvéolo, se cargan de sangre y el peso propio de los capilares genera el colapso alveolar. Con lo cual hay mucho flujo de sangre y la relación BQ es mucho menor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho menos de 1 litro de aire por cada litro de sangre que llega. Dicho al revés, hay más sangre que llega que aire. Por cada litro de sangre que llega, hay mucho menos de 1 litro de aire que llega. ¿Esto se comprendió? Sí. Bárbaro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los pulmones? A medida que yo me acerco al vértice, la perfusión pulmonar va cayendo. A medida que yo me acerco a las bases, la perfusión pulmonar va aumentando en litros por minuto en porcentaje de circulación. En el vértice voy a tener un capilar colapsado y un alvéolo distendido, con una PAFI mayor a 1, mucho más aire que sangre. Y en las bases voy a tener un capilar distendido y un alvéolo colapsado, mucho más sangre que aire. ¿De acuerdo? La relación BQ de arriba para abajo va cayendo. Es muy alta arriba y muy baja abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Ahora, claramente, esto no es igual si nosotros variamos la posición anatómica de un paciente. Si yo estoy colgado de los pies, boca abajo, ¿qué les parece que a ustedes que va a ocurrir con la relación BQ?
¿Qué va a pasar con el vértice pulmonar si yo estoy colgado de los pies con la cabeza hacia abajo? Perfunde más. Se llena más de sangre. Se llena más de Más sangre, sangre. con lo cual esta relación BQ hace que se invierta absolutamente y las bases pulmonares pasan a comportarse, estando boca abajo, estando cabeza abajo, pasen a comportarse como se comportaban los vértices cuando yo estaba de pie, cabeza arriba. ¿Queda claro esto? Sí. Bien, lo mismo Sí. ocurre. No, profe, yo no entendí. Bien, dijimos que la sangre tiende a bajar, ¿correcto? Que la sangre tiende a bajar por efecto de la gravedad y que inunda antes las bases y por último los vértices. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, Larisa. Bien, ahora si yo doy vuelta al paciente, lo cuelgo de los pies cabeza abajo, la sangre, estando dada vuelta, va a ir antes al vértice y después a las bases. Con lo cual la relación BQ depende mucho de la posición anatómica del individuo. ¿Queda claro? Larisa. Sí, ahora sí. Bien, Sí, ahora sí, ahora yo entendí. bien. Gracias, profe. En un individuo acostado de espaldas, es decir, en decúbito dorsal, obviamente lo que está más abajo es la espalda, lo que está pegado a la cama. Y lo que está más arriba es el tórax, es el pecho, es decir, es lo ventral. Si yo doy vuelta al paciente, va a ser exactamente al revés. Lo que está más abajo es el ventral y lo que está más arriba es lo dorsal. ¿Queda claro esto? Sí. Alterando y condicionando la relación BQ. ¿Por qué lo jodo con todo esto? Porque básicamente, entendiendo esta lógica de la relación ventilación-perfusión, actualmente a los pacientes con coronavirus se les está haciendo lo que se llama decúbito prono. Se los da vuelta y se los ventila boca abajo. Ventilándolos boca abajo por COVID-19, se logra que los alvéolos que estaban llenos de líquido se descarguen y que los alvéolos que estaban mal perfundidos se perfundan bien. Esto se genera con un cambio de posición de decúbito prono cada 6 horas del paciente. 6 horas boca abajo, 6 horas de costado derecho, 6 horas boca arriba, 6 horas de costado izquierdo. Fíjense cómo es capaz esta maniobra, simplemente teniendo en cuenta la lógica de la relación BQ, descargar las playas pulmonares de manera significativa. ¿Lo ven esto? Sí. Bien, entiendan que esta lógica de la relación ventilación-perfusión es esencial para salvar vidas hoy en el COVID, con el decúbito prono. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe. ¿Y qué pasa cuando no hay más circulación? Esta es una angiografía de un tromboembolismo de pulmón, un coágulo que impactó en la arteria pulmonar, que básicamente no permite que la sangre progrese en la circulación pulmonar. El coágulo generalmente viene de una trombosis venosa profunda, llega al ventrículo derecho y termina impactando en el pulmón. A esto se lo denomina tromboembolismo de pulmón. Esta es bibliografía complementaria de tromboembolismo de pulmón. Cuando el coágulo pasa por el ventrículo derecho, ingresa a la arteria pulmonar e impacta en una arteria pulmonar, se detiene la circulación en esa arteria pulmonar. El Q baja. Entonces, ¿qué pasa con la relación BQ cuando el Q baja en un tromboembolismo de pulmón? Aumenta el espacio muerto patológico. Aumenta el espacio muerto patológico y ese paciente básicamente tiene una relación BQ aumentada. ¿Queda claro? Porque en el denominador el Q baja. Entonces en esta división la relación matemática sube. ¿De acuerdo? Hola. Sí, profe. Bien.
¿Cómo podemos estudiar la fisiología de la relación ventilación-perfusión? Gracias a un estudio muy común que ustedes deben conocer que se llama centellograma de ventilación y perfusión pulmonar. ¿Qué hacemos? Estudiamos la perfusión inyectándolo en forma endovenosa a un paciente yodo 131 o tecnesio 99. Esto se une a los glóbulos rojos, sigue toda la circulación y nos dice hasta dónde llega la circulación en el pulmón. Se hace una captación y luego se le da al paciente una nebulización con xenón 133. El xenón 133 es un gas que básicamente también es radioactivo y entonces nos permite entender cómo llega la ventilación a ese pulmón. Todo esto se mete en un sistema de cámara gamma, que es un contador Geiger gigante, que nos está diciendo cuántas radiaciones hay y dónde están las radiaciones, y nos dan imágenes. En un pulmón normal, yo tengo un match, es decir, hay un encuentro equilibrado entre la ventilación en verde y la perfusión en rojo. Y entonces, si esto es normal, ¿qué les parece que sucedió aquí? ¿Qué pasó acá? Coraje, que alguien me diga. Y está alterado. Esta es una forma filosófica de decir las cosas, Cristian. ¿Cómo está alterado? Bueno, ¿Qué pasó? Puede haber un TEP. Puede haber un TEP. Exactamente. Hay una interrupción de la circulación. Hay un predominio ventilatorio y una escasísima circulación en este pulmón derecho respecto del pulmón izquierdo. Aquí se perdió el match, se perdió el encuentro entre sangre y aire, con lo cual esta imagen de un centello BQ se lo llama pérdida de match, y en inglés mismatch. Cuando ustedes lean un informe de un centellograma, ventilación, perfusión, el informe les va a decir si hay o no pérdida de match, si hay o no mismatch. ¿De acuerdo? Este es el caso de un tromboembolismo de pulmón derecho. Se tapó la circulación pulmonar y el aire y la sangre no logran encontrarse en este sector pulmonar. Se encontrarán en otro, pero en este hay, aquí hay match, aquí hay pérdida, match, pérdida de encuentro. Entonces crea un espacio muerto, entonces. Claramente, hay todo un espacio que es espacio muerto, patológico, porque cuando hay un tromboembolismo de pulmón, tenés un infarto de pulmón, y este es un espacio muerto que puede llegar a ser ventilado, un espacio, perdón, que puede llegar a ser ventilado, pero que en la práctica no sirve para el intercambio aéreo. ¿Sí? Estas son imágenes de pulmones con pérdida, con TEP segmentario, con tromboembolismo de pulmón segmentario, con acá hay un tromboembolismo de pulmón inferior, lóbulo medio y segmento laterobasal del lóbulo apical. Espacio muerto anatómico, espacio muerto fisiológico alveolar más anatómico, espacio muerto patológico, alveolar más anatómico más tejido dañado. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Muchachos, les hablo a los varones. ¿Alguna vez a ustedes les pasó de ir a una fiesta y no poder enganchar ninguna menina? ¿Ha pasado? Todos los fines de semana. Bien. Niñas, ¿alguna vez les pasó a ustedes de ir a una fiesta y no conocer ningún muchacho, ningún garoto? Puede pasar. En el caso de este amigo mío José, que todos los fines de semana tiene esta frustración, todos los fines de semana José hace shunt. Todos los fines de semana José hace shunt. ¿Qué es el shunt? El shunt es cuando un glóbulo rojo llega al circuito pulmonar y se va del pulmón sin haberse oxigenado. A eso se lo conoce como shunt, o shunt en inglés. El glóbulo rojo llega al circuito pulmonar y se va del pulmón
sin haberse oxigenado. Claramente, este es un viejo conocido nuestro, la PAFI, cuando hay mucho shunt, evidentemente la presión arterial de oxígeno cae severamente a pesar de la FiO2 y entonces la PAFI se deteriora. Al igual que el espacio muerto, y dado que depende del espacio muerto, hay un shunt anatómico, hay un shunt fisiológico del espacio muerto alveolar y hay un shunt patológico de alvéolos que han sido enfermados con infecciones, con cáncer o con lo que fuere. ¿De acuerdo? Este es el concepto de shunt. Hay un shunt fisiológico, que es el que dijimos, las arterias bronquiales, que en vez de llegar a los bronquios, descargan en la arteria pulmonar. Esos glóbulos rojos nunca llegan al alvéolo y pasan de largo. Normalmente el shunt fisiológico es del 2 al 5%. Es normal que el 5% de la circulación shuntee los alvéolos, y este es el motivo por el cual sale del alvéolo con 105 milímetros de mercurio y está en 94, 95 en la aorta. Alvéolo desinflado, llega al glóbulo rojo y se va de largo sin ser oxigenado, shunt. Alvéolo inflado, capilar eficiente, relación ventilación-perfusión de 0.8, no hay shunt. Este es un concepto en el cual quiero detenerme. Si nosotros hacemos un promedio de la relación BQ de todos los dos pulmones, el promedio de la relación BQ, ventilación-pulmón, ventilación-perfusión, es de 0.8. ¿Qué quiere decir? Que en promedio 800 centímetros cúbicos de aire se ponen en contacto con 1000 centímetros cúbicos de sangre. Que 0.8 litros de aire se ponen en contacto con 1 litro de sangre. Esta es la relación BQ promedio. ¿De acuerdo? Aquí hay shunt, aquí no. Y aquí, este es el tromboembolismo de pulmón. En el tromboembolismo de pulmón hay interrupción de la Q. Digamos, en este caso no hay shunt. Porque, ¿qué pasó? El muchacho llega a la fiesta, pero el seguridad, el patobica de la entrada, el gorila que hay en la entrada, a este muchacho no lo deja entrar. El glóbulo rojo no llega al alvéolo y básicamente entonces nunca se pone en contacto con potenciales chicas, no hay posibilidad de shunt porque hay interrupción de la circulación pulmonar. En el tromboembolismo de pulmón no hay shunt. ¿Se entiende esto? Profe, ¿podrías repetir el primero, por favor? El primero es shunt. Y yo quiero que vos mires y me digas qué pasa en el primer gráfico. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que ves que pasa? El glóbulo rojo pasa, pero no tiene contacto con... ¿Y por qué? con el... ¿Y por qué? Porque no está extendido, no está aumentado. Porque no hay ¿Es aire. por esto? Básicamente no hay aire en el alvéolo. ¿Sí? El alvéolo está sin ventilación, está desinflado. ¿Sí? Aquí no hay shunt, aquí hay shunt. Aquí no, aquí sí. Esto es normal, BQ de 0.8. Tampoco hay shunt en un tromboembolismo de pulmón, cuando la circulación pulmonar se interrumpe. ¿De acuerdo? El Sí, shunt dale. es un fenómeno de perfusión permanente, de perfusión existente, sin ventilación. El shunt es perfusión persistente sin ventilación. Durante el ejercicio, es decir, con esta lógica tenemos que decir que normalmente hay un shunt fisiológico, que si ustedes están en reposo, los alvéolos, por ejemplo, de las bases que están ingurgitadas de sangre y están colapsados por el peso de la sangre sobre sí mismos, esos alvéolos que no están ventilados están shunteando, porque reciben sangre pero no la pueden oxigenar. Esto es fisiológico, entre el 2 y el 5%. Ahora bien, ¿qué pasa cuando a este mismo paciente le hago hacer ejercicio? Durante el ejercicio, la ventilación de los alvéolos de las bases aumenta enormemente. Estos alvéolos son distendidos, se reclutan para la ventilación
Y la relación BQ durante el ejercicio puede llegar a ser mayor a 5. Mayor a 5. Lejos de haber shunt, hay un enorme intercambio gaseoso entre aire y sangre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hablemos entonces, para aplicar todos los conocimientos de fisiología circulatoria pulmonar que vimos hasta ahora, del shunt patológico. ¿Qué pasa cuando no hay ventilación? Cuando no hay ventilación, ¿qué diferencia hay entre este alvéolo y este alvéolo? Que este tiene el bronquio tapado, aquí no ventila, y este tiene el bronco permeable y aquí ventila. La sangre que llega a este alvéolo se va del alvéolo sin ser oxigenada, shuntea, shunt. La sangre que llega a este alvéolo se oxigena y se va del alvéolo bien oxigenada. No hay shunt. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Avancemos en función de lo que pasa cuando yo tengo la obstrucción de un bronquio. Cuando yo tengo una obstrucción de un bronquio, ¿qué pasa con el oxígeno en el alvéolo B1? Disminuye. Disminuye. Entonces hay reducción importante del oxígeno en el alvéolo B1. ¿Cómo dijimos que se comportaba la circulación pulmonar en hipoxia? ¿Se vasodilataba o se vasocontraía? Hipóxia, contraía. Exactamente, Ítalo. Aquí se vasocontrae. ¿Y por qué se vasocontrae? Porque este alvéolo no quiere recibir sangre, porque no la puede oxigenar. Vasocontrayendo por hipoxia la circulación en esta zona, estoy mandando la sangre a otros alvéolos bien oxigenados, donde la circulación está vasodilatada, hay menos resistencia. El fenómeno de vasoconstracción en hipoxia pulmonar, entonces tiene como objetivo desviar la sangre a que circule por alvéolos bien oxigenados, garantizando entonces que la sangre no haga shunt, garantizando que la sangre llegue a alvéolos en los cuales puede recibir oxígeno. ¿Se entiende la lógica del shunt y la hipoxia y la lógica vasoconstrictora de la hipoxia en el pulmón? Sí. Sí. Entonces, en el alvéolo tapado baja el oxígeno, vasoconstricción, reducción de la circulación. En el alvéolo bien ventilado, alto oxígeno, vasodilatación. La sangre que encuentra aquí una alta resistencia no pasa, no quiere ir por aquí donde es más fácil circular y entonces oxigenarse evitando el shunt. La vasoconstricción hipóxita pulmonar reduce el shunt. ¿Queda claro? Sí. Bien. Bien. Esto es un fenómeno de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es un alvéolo normal, un glomérulo en realidad, un racimo alveolar normal, y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica lo que hay es ruptura de los tabiques interalveolares con pérdida muy importante de la superficie de intercambio alveolo capilar. Entonces, aquí hay un defecto muy importante en la ventilación, porque evidentemente la sumatoria de todos estos alvéolos grandes es mucho menos que la sumatoria de los alvéolos más pequeños de un pulmón sano. En EPOC hay una reducción importante de la capacidad vital, una reducción importante de la ventilación. Con lo cual, este es un alumno mío de fisiología del año pasado, de los más brillantes que yo tuve. Vamos a preguntarle, ¿cómo está la relación BQ, entonces, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Qué les parece? A ver, José, ¿qué te parece? ¿Cómo está la relación BQ en un EPOC?
No hay ventilación. ¿Cómo está la relación BQ en el EPOC? Baja. Claramente. Constante. Va a haber una reducción de la relación ventilación-perfusión. Y si no hay ventilación, ¿cómo va a estar el shunt en la EPOC? Bajo también. ¿Cómo bajo? Alto. Alto. Va a haber mucho shunt. Va a haber muchos glóbulos rojos que lleguen al pulmón sin poder oxigenarse. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué va a pasar en un neumotórax? Donde hemos reemplazado la presión negativa intrapleural por presión positiva, donde hemos reemplazado el espacio virtual pleural por espacio real, donde entonces la tensión superficial tendió al colapso pulmonar. ¿Qué pasa con la ventilación en un neumotórax? La disminuida. Exactamente, Roberto. Y si está disminuida la ventilación por colapso pulmonar, ¿qué pasa con la relación BQ? Baja. Baja. ¿Y qué pasa con el shunt? Aumenta. Es alto. Perfecto. ¿Qué pasa en el cáncer de pulmón? Donde yo reemplazo básicamente tejido alveolar por tejido tumoral, donde yo pierdo las cavidades alveolares y entonces pierdo el aire alveolar y lo reemplazo por tumor. ¿Qué pasa en el cáncer con la relación BQ? Baja. Disminuye. Baja. Baja. ¿Y qué pasa con el shunt en la relación BQ? Aumenta. Claramente aumenta. ¿Entienden la importancia del shunt desde el punto de vista fisiológico y Sí. patológico? ¿Qué pasa en el edema agudo de pulmón? Yo en el edema agudo de pulmón tengo por insuficiencia cardíaca el aumento de la presión hidrostática pulmonar, y ese aumento de la presión hidrostática pulmonar me lleva a la inundación alveolar. El alvéolo se inunda de agua. Inundándose de agua, el aire es reemplazado por agua. Entonces, ¿qué está pasando cuando el agua llena los alvéolos? Esta es una placa de edema agudo de pulmón, el pulmón lleno de agua. ¿Qué está pasando con la relación BQ al caer la ventilación? Disminuye. Baja. Baja. ¿Y qué pasa con el shunt? Aumenta. Aumenta también. Aumenta. ¿Entienden? El objetivo de reducir el shunt es un objetivo médico fundamental. ¿Sí? En la neumonía, donde básicamente una bacteria se metió en el alvéolo y genera inflamación alveolar, producción de pus y básicamente ocupación del aire alveolar por pus, básicamente voy a tener un fenómeno muy parecido. Hay una reducción de la relación BQ y un aumento importante del shunt. En el tromboembolismo de pulmón, en el TEP, ¿sí? ¿Qué pasa con la circulación pulmonar? Disminuye. Disminuye. ¿Hay shunt? Sí. No. No, el problema es otro. El problema no es el shunt. El problema es que el muchacho no es que se fue de la fiesta sin ninguna chica, es que el muchacho no pudo entrar a la fiesta. ¿Queda claro? Sí. Bien. Bueno. Hasta aquí llegamos con todo esto.